conocerlo. Nuestro equilibrio va desde los factores que mantienen la glucosa entre 80 y 100 en ayunas y los factores que mantengan la glucosa alta. ¿Ya? Y en este grupo tenemos a lo que son las hormonas contrainsulares. ¿Quiénes son las contrainsulares? La hormona de crecimiento, el glucagón, la noradrenalina, la adrena. Todas estas son sustancias que cuando se liberan, el cortisol también, se liberan a sangre, aumenta la concentración de glucosa plasmática. Las hormonas tiroideas también. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo depende de la glucosa. Eso lo hemos aprendido en bioquímica en el ciclo de Krebs, ¿verdad? El ciclo de Krebs es la formación de 32 moléculas de ATP a través de una molécula de glucosa. Ese es el ciclo de Krebs. Y esas 32 moléculas de ATP yo las necesito para el funcionamiento corporal. Si no hay glucosa, vamos a ir a la otra vía, a la vía del piruvato, y vamos a tener solo 2 moléculas de ATP. ¿Ya? Por eso es importante la glucosa. Nuestro cuerpo vive y necesita de glucosa. Por eso es que en casos de gravedad clínica, sepsis, operaciones, apendicitis, va a haber una hiperglucemia, porque se van a liberar estas hormonas contrainsulares. Ahora, ¿por qué nos da diabetes? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga diabetes? Dependerá de la causa. Si nos vamos a la más frecuente, que es la diabetes tipo 2, el principal factor de riesgo es genético. El diabético tipo 2 es genético. ¿Sí? Uno creería que es el 1, pero es el 2, el genético. Si yo tengo padres o hermanos diabéticos, a mí me puede dar diabetes, porque yo soy portador de ese HL. ¿Ya? Si yo sobre mi factor genético tengo hábitos de vida malos, voy a expresar la enfermedad. Ese es el factor de riesgo primario en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 también hay un factor genético, pero no heredable. Esa es la diferencia. El tipo 2 tengo el factor genético y toda mi familia nace con ese riesgo. O sea que si mis padres son diabéticos y yo opto por la obesidad y la mala alimentación, a mí me va a dar diabetes. Si yo tengo diabetes y mis hijos optan por mala alimentación, a ellos también les va a dar diabetes. O sea, vean nomás el día a día en el hospital. Las familias obesas vienen en grupo porque todos comen lo mismo. ¿Sí? El diabético tipo 1 tiene la genética en su sangre, la tiene, pero no tiene esa heredabilidad. O sea, no es que va a heredar a toda su genética familiar, sino que nace con el HLA anormal, que hace que su sistema inmunitario ataque a sus células pancreáticas, y pasa algo en su vida que hace que se active su sistema inmune. ¿Se entiende? Son personas que nacen con esta malformación, están tranquilos por la vida hasta que se exponen a un virus o a un tipo de alimento, porque hasta ahora no se sabe, se cree que es una infección viral, lo que hace que su sistema inmune se active y empiece a destruir. ¿Ya? Y esto se aplica a todo lo autoinmunitario. ¿Por qué? Y ustedes lo van a leer. En todo lo autoinmune, ¿qué dice? Mutación del HLA-DR4 de Q. ¿A qué se refiere ese HLA-DR4 de Q o de S o B8? Nuestros cromosomas tienen fragmentos de gen. Cada fragmento de gen tiene sistemas HLA. Cada sistema HLA está encargado de la síntesis de determinadas sustancias. Hay ciertos HLAs que están encargados de la síntesis de parte del sistema inmune y hay ciertos HLAs que están encargados de la síntesis del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se acuerdan de inmuno? El complejo mayor de histocompatibilidad era como una marca que le decía al sistema inmune no tocar. ¿Sí? Todas las células de nuestro cuerpo tienen complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Todas las células del sistema linfático autoinmune, linfocitos B, linfocitos T, tienen células plasmáticas, macrófagos, tienen complejos mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Así vivimos. Cuando los linfocitos están en nuestra sangre, ven que nuestras células tienen complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y dicen, bueno, no se toca. Pero cuando un linfocito expresa complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ahí es donde dices, o un macrófago o un monocito lo hace, ahí es donde el linfocito va, se une y empieza la destrucción, ¿verdad? Bueno, esas mutaciones que ustedes leen, esos HLAs, es una mutación del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas personas nacen con una mutación a ese nivel. Y por eso es que sus células, macrófagos o monocitos, expresan complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 ante células propias, ante células nuestras. Y eso también sucede en la tiroiditis autoinmune, eso también sucede en la artritis reumatoide, eso también sucede en el lupus eritematoso sistémico, es decir, esos HLAs no han sintetizado bien el complejo mayor de histocompatibilidad.
Entonces, el factor de riesgo del tipo 1 es esa alteración del sistema inmune que puede el paciente vivir toda su vida sin problemas hasta que venga un virus, un químico, alguna sustancia que hace que se active este sistema y empiecen a destruir a las células pancreáticas. Porque la mutación está específicamente en el tejido pancreático. ¿Ya? Por eso no es autoinmune a todo nivel. Hay razas, y en esa estamos nosotros, la raza negra, la raza china, y nosotros que tenemos mayor riesgo de desarrollo de diabetes de tipo 2. Y bueno, entre los factores que les decía, que esta mañana hablábamos, que es la epigenética, que es el riesgo. Yo tengo el riesgo de ser diabética, en mi caso es real. Mi madre ha tenido prediabetes, mis tías han tenido diabetes, y mi abuela fue diabética. Se nota la línea genética. Si yo soy obesa, si yo consumo mucho hidrato de carbono, me va a dar diabetes. O sea, eso es inevitable, voy a expresar la diabetes. ¿Ya? Entonces está la genética asociada a la epigenética. Por eso es que a todos los pacientes hijos de diabéticos tenemos que enseñarles que la dieta es para toda la familia, que todos tenemos que comer lo mismo, que no tiene que comer algo diferente el diabético del resto de las personas, porque todos debemos controlar los factores de riesgo modificables. ¿Ya? En cuanto a la clasificación, que es parte de lo que va a salir en su examen, hay 4 tipos de diabetes según el ADA, ¿verdad? La tipo 1, que es por déficit de insulina. No decimos autoinmune, decimos déficit de insulina. ¿Por qué? Porque la 1 se subclasifica a su vez, por si acaso esto le voy a pasar a su representante y de ahí que se pase, ¿ya? La tipo 1 se clasifica a su vez en 1A, A de autoinmunitaria. En este caso sí hay anticuerpos contra las células pancreáticas, porque se ha expresado ese complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y los linfocitos B han ido, se convierten en células plasmáticas y han empezado a formar anticuerpos. Hay anticuerpos. Y tenemos la tipo B no autoinmune, que se conoce como idiopática. En este caso hay destrucción de las células pancreáticas, pero no hay anticuerpos. Por eso no le han puesto el nombre de autoinmunitaria. ¿Listo? 1A, 1B. La tipo 2, la que se van a encontrar en más del 80% de los casos que hemos dicho, los pacientes que tienen un factor genético y luego son obesos, dislipidémicos, hipertensos. La tipo 3, que es todas. O sea, estamos hablando de todas las demás. Estamos hablando de las endocrinológicas, pacientes con acromegalia o gigantismo, pacientes con síndrome de Cushing, pacientes con hipertiroidismo, ¿sí? Pacientes con síndrome de Down, pacientes con lesión pancreática por pancreatitis a repetición o tumores pancreáticos. O sea, todo lo que causa un desbalance, pero que no es de causa ni autoinmunitaria ni esta genética relacionada a la obesidad. Es la tipo 3. Y la tipo 4, la gestacional. Personas que desarrollan diabetes durante la gestación, y eso está relacionado con aumento de la concentración del lactógeno placentario, que es una hormona que libera la placenta, que debería generar hiperglucemia. ¿Por qué? Porque las mamás ahora van a compartir su azúcar con el bebé, ¿ya? Entonces, no hay una causa específica, ¿ya? De la tipo 2. Dentro, me estaba olvidando, dentro de los otros tipos de diabetes tenemos a la diabetes MODY. La diabetes MODY es un nuevo trastorno genético, pero acá el trastorno no está en la destrucción pancreática, ni en la resistencia a la insulina. En los MODY lo que sucede es que los GLUT son los que no funcionan, ¿sí? ¿Y qué son los GLUT? Los GLUT son receptores que se encuentran en diferentes células, como la célula pancreática, la célula grasa, la célula muscular, a donde va la insulina y se une al GLUT, se abre la puerta y entra la glucosa más la insulina. Ese es el GLUT, ¿sí? Todo nuestro cuerpo, porque necesita glucosa, tiene GLUTs, tiene diferentes tipos de glucosa. Cuando muta el GLUT, cuando lo que muta es el GLUT, esa es la diabetes de tipo MODY. ¿Ya? Esa es la diabetes de tipo MODY, M-O-D-Y, MODY. Ahora les voy a hablar un poquito de las MODY. Aquí están las más frecuentes, la 1A, la F4A, la F1B, neuroD1 y PDX1, entre miles, porque les cuento que las MODY son miles, ¿ya? Bueno, como les decía, ¿qué pasa con el GLUT? Esto para el sentido común. En los MODY hay insulina, no hay destrucción del páncreas, no hay una reacción autoinmune contra el páncreas.
En el MODI, lo que se modifica es el GLUT, que es el que nos permite transportar glucosa. Por tanto, ¿cómo será la clínica del MODI? ¿Parecido a un DM1 o parecido a un DM2? Parecido a un DM2. ¿Listo? Son parecidos a un DM2. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina. ¿Sí? Esa resistencia a la insulina se debe a que está modificado el GLUT. ¿Cómo yo voy a identificar? La verdad es que nunca he visto, pero ¿cómo se va a identificar un MODI? Porque es una persona joven, como ustedes. Una persona totalmente joven, sin factor de riesgo cardiovascular, pero que se presenta como un DM2. La clínica es la de un DM2, no la de un DM1. El DM1 es aparatoso, cetoacidosis diabética. El DM2 es larvado, ¿no? Meses de evolución del DM2. Entonces, lo que les va a llamar la atención es que es una persona joven, no tiene factor de riesgo cardiovascular, pero no es aparatosa su presentación. Pero sus concentraciones de péptido C y de insulina son normales. Esa es una diabetes MODI, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender respecto a la clínica de las MODI. En cuanto a la clasificación que les decía, la tipo 1, ya decíamos, déficit de insulina, tipo 2, poligenética, eso es importante, poligenética, ¿ya? ¿Qué más? Esto igual está en el A. Bueno, existe un factor, como les había dicho, no se sabe cuál. Ese es el detalle. Yo he nacido con esta tendencia que mi sistema inmune destruya mis células pancreáticas. No se sabe por qué. En algún momento de la vida del diabético tipo 1 se va a activar el sistema inmune y va a haber destrucción de células pancreáticas. Por eso aquí están los HLA-DR3, DQ2, DR4, DQ8. Y ya les he dicho, el problema es esto. Es la mutación de la proteína del sistema genético encargado de la síntesis proteica del complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso está HLA. Por eso en todo lo autoinmunitario ustedes van a leer HLA, HLA. Lo que les está diciendo es la posición genética en qué parte del cromosoma han encontrado la mutación. ¿Qué va a haber en la tipo 1? Autoinmunitaria, anticuerpos. Y sus nombres también son de sentido común. Anticuerpo anti-slot, anticuerpo anti-beta, ¿no? Anticélula beta. El más común, el anti-GAT, antiácido glutámico descarboxilasa, ¿verdad? Es el anti-GAT. Anti-IA2, anti-ZNT8, o sea, son anticuerpos que se están formando contra las células del sistema inmune. ¿Dónde voy a encontrar estos anticuerpos positivos? En la diabetes tipo 1A de autoinmune. En la diabetes tipo 1B no autoinmune no voy a encontrar anticuerpos. No va a haber anticuerpos. ¿Ya? Ahorita les voy a explicar cómo se diagnostica entonces. Entonces, estas etapas están en las guías del ADA, donde te habla que hay etapas presintomáticas. Hasta hace muchos años atrás nos decían que el diabético tipo 1 un día se despertaba y ya no había insulina. Pero eso no sucede así. Hay una destrucción progresiva de la célula beta pancreática hasta que se destruye el 90% de la célula cuando hay manifestación clínica. ¿Ya? Entonces empieza la activación inmune porque ha tomado contacto con algún factor. Un virus, un alimento, un tóxico, un metal pesado. ¿Ya? Y estos pacientes van a empezar con la formación de autoanticuerpos y la destrucción progresivamente, pero como llega al 40% en la etapa 1 no hay sintomatología. Si las medimos, la glucosa va a ser normal. ¿En quién podríamos medir? Hermanos, mellizos o gemelos de una persona diabética tipo 1. En el resto, difícil sospechar. ¿Ya? O hermanos de otro niño con diabetes tipo 1, que pueden llegar a su consulta porque la mamá dice, mi hijo tiene diabetes tipo 1, quiero saber si su hermanito tiene. Se puede hacer la evaluación viendo los valores de glucosa presente. Ya en la etapa 2, además de los anticuerpos, vamos a encontrar disglucemia. Ya se ha destruido el 75% del páncreas. Y en la etapa 3 ya tienen síntomas. Debutan como cetoacidosis diabética. Durante las 3 etapas previas, la destrucción pancreática ha sido paulatina y por tanto el cuerpo ha intentado compensar esto. Pero va a llegar un punto en el que ya no hay células pancreáticas, entonces ¿de dónde van a sacar la insulina? Y al no haber insulina, el paciente va a debutar como cetoacidosis diabética. ¿Ya? Aquí están todas las etapas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes con diabetes tipo 1? Tenemos que pedir anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, es una diabetes tipo 1 autoinmune. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro con un paciente joven, sin factor de riesgo cardiovascular, delgado,
que debuta como cetoacidosis y mis anticuerpos son negativos. Puede ser idiopática. ¿Cómo diagnostico la idiopática? Fácil, cuantifico insulina y cuantifico péptido C. ¿Se acuerdan de bioquímica? La insulina sale agarrada del péptido C. ¿Cómo estarán las concentraciones de péptido C y de insulina en un paciente diabético tipo 1? ¿Altas o bajas? Bajas o nulas, porque mi cuerpo no está produciendo ni insulina ni péptido C. Esa es la forma de diagnosticar. ¿Sí? Si yo sospecho que estoy ante un diabético tipo 1, pido insulina, péptido C y anticuerpos. Si no tengo acceso al anticuerpo, bueno, de repente insulina y péptido C. ¿Ya? Entonces, si hay anticuerpos, autoinmune. No hay anticuerpos, tipo 1, idiopática, que es la mucho menos frecuente. ¿Listo? Hasta ahí se ha entendido. Ese es el diabético 1. El diabético tipo 2, que es lo que ustedes van a ver bastante, son personas con genética muy importante. Lo que les decía, mi abuela es diabética, mi madre es diabética, yo soy diabética. Digamos. Es así. La genética es muy importante. ¿Cuál es su fisiopatología primaria? La resistencia a la insulina. Y aquí es donde se produce un desbalance entre dos hormonas que son la leptina y la grelina. ¿Ya? La leptina y la grelina son hormonas que se encargan tanto de estimular mi hambre como de inhibir mi hambre. ¿Sí? Ese es el equilibrio. La grelina está producida en el estómago y se libera cuando yo no he comido. Eso es lo que a ustedes les hace sentir hambre a cierto momento y sienten como un hueco en el estómago o una molestia o estas ganas de comer lo que sea. Esa es la verdadera hambre. Lo demás es ansiedad. La verdadera hambre es estas ganas de que me van a poner, no sé, un pan o me pueden poner un trozo de carne o una zanahoria, yo me voy a comer lo que sea, porque tengo hambre, no me interesa lo que me coman entero. Eso es acción de la grelina. ¿Ya? Ok, la grelina. La leptina se produce en la grasa. La leptina es encargada de ir al hipotálamo y darme saciedad. Yo ya he comido, ya no tengo que seguir comiendo. Cuando el paciente tiene mucha grasa abdominal, existe un excedente de leptina. Y ese excedente de leptina satura los receptores. Es como cuando damos mucha noradrenalina. O es como cuando están scrolleando en internet. ¿Qué pasa? Se libera mucha dopamina, saturamos los receptores. ¿Sí? Se saturan los receptores y entonces se desarrolla resistencia a la insulina. Por esto la grasa abdominal visceral está relacionada con la diabetes. Yo tengo más grasa, se los estoy sintetizando porque es bien complejo. Yo tengo mucha grasa abdominal, como tengo mucha grasa abdominal, tengo mucha leptina, como tengo mucha leptina, tengo mucha resistencia a la insulina. Entonces es un círculo vicioso. Y aparte, va a haber un desbalance con la grelina y por tanto yo siempre voy a tener hambre. Mientras más grasa abdominal tenga yo, voy a tener hambre. Esa es la razón por la cual nuestro primer manejo tiene que ser hacer bajar de peso al paciente. No es estética, es fisiología. Si yo pierdo la grasa abdominal, no hay este desbalance entre leptina y grelina, no hay resistencia a la insulina y tampoco yo tengo este exceso de hambre de querer seguir comiendo. Mientras bajamos de peso, menos hambre vamos a sentir. Entonces, ¿cómo va a ser un paciente con diabetes tipo 2 en su historia natural de la enfermedad? ¿Ya? En una primera fase de la enfermedad se va a intentar compensar. ¿Cómo se va a compensar? Produciendo más insulina, porque mi cuerpo puede producir insulina, ¿se dan cuenta? Fisiopatológicamente el problema no es la ausencia de insulina, es la resistencia a la insulina. Por tanto, en las primeras etapas de la enfermedad, ¿qué vamos a tener? Hiperinsulinemia. ¿Cómo va a estar la insulina? Alta. ¿Cómo va a estar el péptido C? Alta. Pero va a llegar un punto en el que las células beta, de tanto tratar de compensar, se van a destruir, porque eso sucede. Es como la glomerulonefritis, les han enseñado el síndrome nefrótico, la arteriosclerosis. Si me queda solo un riñón, ese pobre riñón va a trabajar el doble, y eso hace que se esclerose más rápido, ¿verdad? Lo mismo. Me quedan células pancreáticas que están produciendo mucha insulina a lo loco porque el problema es la resistencia. En un punto se va a desgastar esa resistencia y va a haber un fracaso de la célula beta. Y el paciente tipo 2 en algún punto de su enfermedad puede necesitar insulina de por vida. Por eso se ha retirado esa definición de hace 1000 años de insulino dependiente o insulino dependiente, porque al fin y al cabo, por la historia natural de la enfermedad, el tipo 2 va a llegar a necesitar insulina en algún momento. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué puede sucederles a ustedes como médicos? Que tengamos un paciente que siempre ha sido un paciente normado, que tomaba sus pastillitas, y de pronto viene a la consulta y sus glucemias empiezan a dispararse.
Pero doctor, yo estoy tomando mis medicamentos. ¿Por qué no controlo mi diabetes? Posiblemente ya se ha desgastado. Y aquí, aunque el paciente llore, no hay más. Tenemos que pasar a insulina. ¿Cómo voy a saber eso? Cuantifico péptidos e insulina. Si ya están bajos o nulos, es que ya ha habido el desgaste pancreático y este paciente que estaba bien armado con sus pastillitas, yo ya no puedo darle pastillitas que estimulen la secreción de insulina o que disminuyan la resistencia, porque su fisiopatología ya no es esa. Es que ya no tienen células beta pancreáticas, ¿ya? Entonces el diabético tipo 2 en algún punto va a llegar a necesitar insulina. Ya. Entonces tenemos a la célula beta pancreática. Lo voy a acabar ahora, pero para repasar se podría hacer, ¿está aquí su representante legal? Tal vez coordinar con él de hacer otra de esta misma clase online para los que han faltado. ¿Ya? Eso coordinen, y ahorita lo acabamos esto. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué sucede? Realmente es tan interesante, es bien apasionante el mundo de la microbiota intestinal. Además de todo lo que les he explicado, nosotros tenemos una flora microbiana intestinal normal. ¿Ya? Entre ellas, vean, la Akkermansia es una de las mejores y de hecho se está usando para el tratamiento de la obesidad, la Akkermansia. Entonces tenemos flora microbiana intestinal. Esta flora microbiana se nutre a través de verduras, a través de frutas, a través de lácteos, que necesita nuestro cuerpo como el queso, pero nuestra dieta no es así, nuestra dieta es mala. Comemos trigo, comemos azúcar, comemos papas fritas, comemos pollos, no le damos nutrientes a nuestra microbiota. ¿Cómo estará la microbiota de una persona que come mal? Muerta. La microbiota ha desaparecido. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de la microbiota intestinal? Que la buena microbiota intestinal aumenta la secreción del GLP-1. A la fecha ya deben saber lo que es el agonista del GLP-1 o semaglutida. Es el fármaco boom del tratamiento de la diabetes y que es lo que nos permite bajar de peso increíblemente al paciente. Imagínense que solo modificando la microbiota intestinal yo puedo bajar de peso. Pero modificar la microbiota intestinal no quiere decir recetar probióticos a lo loco. Porque yo no puedo darle probiótico a un paciente que come hamburguesas todos los días. El probiótico que yo le voy a dar se va a morir. Yo tengo que darle prebiótico al probiótico para que produzca posbióticos. Los posbióticos son estas sustancias que hacen que nos mantienen en equilibrio. Entonces, ahí está el error de dar probióticos a lo loco. Es que no sirve si yo le doy probióticos si es que no le he dado un prebiótico. Por eso la nutrición siempre va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, esto está entre lo más importante. Es un trastorno inflamatorio, hemos dicho autoinmune. ¿Qué más? Tejidos que necesitan de glucosa y que son muy importantes. El hígado, los músculos, el tejido graso y el cerebro. Todos ellos necesitan de glucosa. La glucosa viene siendo el nutriente más importante de nuestro cuerpo. ¿Y esto cómo se dan cuenta ustedes? Cuando dejan de comer. Cuando muchos de ustedes que ahorita tal vez no han almorzado y les está dando sueño. Es que en realidad ya se está, con todo lo que les estoy explicando, que es harta información, la glucosa en su cerebro se está empezando a consumir altísimo. Y eso sucede en todas las clases, por eso es que la atención de un alumno no puede ser más de 2 horas. ¿Sí? Es fisiología. La glucosa se está empezando a consumir. Por eso es importante, si quieren retener toda la información, comer. Tienen que comer. Si no comen, si se matan de hambre, no van a poder retener. Síntomas de la diabetes. Su fisiopatología, ¿cómo se produce? Tenemos que recordar algunas cosas de fisiología. La primera ley, que me acuerdo que era como la primera clase de fisiología, que decía que el agua va del sitio de menor concentración al sitio de mayor concentración a través de una membrana plasmática semipermeable, ¿verdad? De menor concentración a mayor concentración. La primera ley. ¿Qué más nos han enseñado? El umbral de secreción de glucosa en el túbulo contorneado proximal, que es 180. Eso también nos han enseñado.
¿Qué quiere decir esto de 180? Que cuando yo orino más de 180, mi túbulo proximal no va a poder reabsorber glucosa. Que mi túbulo contorneado proximal tiene la capacidad de reabsorber glucosa hasta 180. ¿Listo? Eso dice, hasta 180. Cuando yo sobrepaso eso, voy a empezar a orinar glucosa. Entonces, la glucosa es un osmolito. ¿Recuerdan la fórmula de la osmolaridad plasmática? Que es 2 por sodio más glucosa sobre 18 más NUS sobre 2.8. De hecho, hay una modificada que ha sacado el NUS. ¿A qué me voy con esta fórmula? Les está diciendo que los principales osmolitos del líquido extracelular son la glucosa, el NUS y el sodio. Como la fórmula modificada saca el NUS, el sodio y la glucosa. ¿Listo? Con estas tres cosas en mente podemos entender la fisiopatología de por qué el paciente tiene poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso en general. ¿Por qué? Como yo estoy orinando mucha glucosa, porque no está entrando a la célula, ya sea porque no tengo insulina o porque tengo resistencia a la insulina, el punto es que la glucosa no entra a la célula. ¿Sí? Entonces la osmolaridad plasmática está alta, jala líquido de las células, me deshidrata al paciente. Este volumen plasmático circulante efectivo aumentado va a llegar al filtrado glomerular y el riñón va a empezar a filtrar glucosa, pero va a llegar a 180 y a partir de 180 voy a empezar a orinar glucosa. Esta glucosa dentro del túbulo renal va a aumentar la osmolaridad intratubular. ¿Qué va a suceder? El agua va a ir hacia adentro del túbulo. Eso era el mecanismo de contracorriente. ¿Cómo funcionaba el mecanismo de contracorriente? Yo orino y el túbulo proximal empieza a reabsorber todo lo que puede, aminoácidos, bicarbonatos, sodio, glucosa, todo. Hace que el intersticio sea hiperosmolar y entonces por ley de osmolaridad, en la rama descendente y ascendente de la sangre, el agua se sale automáticamente al intersticio. Mecanismo de contracorriente. Pero aquí se altera el mecanismo de contracorriente porque resulta que dentro del túbulo está más osmolar. Entonces, en lugar de concentrarse la orina se va a diluir. ¿Se entiende? Y el paciente va a empezar a orinar 10 litros. ¿Ya? Poliuria. Y se va a deshidratar. Obviamente, está orinando 10 litros y además la osmolaridad plasmática está alta y estoy jalando agua. ¿Ya? Poliuria. ¿Qué pasa si yo me deshidrato? Se libera la renina, angiotensina, aldosterona, se libera la ADH. La ADH y la angiotensina estimulan a la sepsis en el hipotálamo. Además, como voy a perder líquidos, pues vaya a disminuir mi presión arterial. Y además, como estoy con alteración de la osmolaridad plasmática, el sodio igual se va a alterar. Entonces va a estimular varo y quimio receptores del callado aórtico y de las carótidas. ¿Sí? Esto nos han enseñado en fisiología. Entonces hay alteración de renina, angiotensina, aldosterona, ADH, quimioreceptores, varoreceptores, y todos van a estimular la sed. Polidipsia, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Yo les había dicho al principio de la charla, necesito 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Ya? Pero resulta que ahorita la glucosa no entra. ¿De dónde voy a sacar esas moléculas de ATP? Ir por la anaerobiosis no me sirve porque solo me da 2 moléculas. La vía del piruvato solo me da 2 moléculas de ATP. Tengo que sacar ATP de algún lado. Agarro la grasa y agarro el músculo. Y empieza a deshidratarse el paciente y además empieza a consumir grasa, músculo, y baja de peso. Entonces los pacientes les va a decir, yo pesaba 115 kilogramos y ahorita estoy pesando 90. Ha perdido 15 kilos. ¿En cuánto tiempo? 2 meses. Una pérdida de peso patológica. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tenía glucosa. ¿De dónde lo tenía que sacar? De la grasa y del músculo. Entonces estos pacientes pierden peso y pierden masa muscular. Ya, pérdida de peso. Por ende, la polifagia. Si yo estoy en constante déficit metabólico, mi estímulo hipotalámico va a ser, tengo hambre, porque me estoy consumiendo. ¿Sí? Las 4 P's. Polidipsia, polifagia, pérdida de peso, poliuria. Las 4 P's. ¿Se entiende de dónde nace entonces la sintomatología? Por eso, y algo que me sucede mucho con los pacientes y la peleamos bastante, es que ellos no entienden por qué tomar sus pastillas va a hacer que evite la pérdida de peso. Ellos dicen, ya no quiero tomar esta pastilla, porque estoy cada vez más flaca. Son pacientes bien delgaditas. Ya no quiero hacer la dieta que me estás diciendo, porque cada día estoy más flaca.
La paciente no entiende que está flaca porque sus glucosas están más de 200. Y si ella cada consulta me va a traer glucemia de 270, 250, lo que me está diciendo es que su cuerpo va a seguir consumiendo grasa y músculo. Eso no me terminan de entender. Es bien difícil de entender el paciente de que para que no pierda peso tiene que tomar sus pastillas, tiene que usar su insulina y va a empezar a ganar peso. ¿Sí? Por eso es importante conocer la fisiopatología. Entonces ya hemos explicado de dónde viene todo. Hablemos un poquito de esto ya les he explicado, las diferencias en el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. Es sentido común. El diabético tipo 1 va a perder insulina. Por tanto, cetoacidosis diabética. Este paciente va a venir muy aparatoso, en coma, hipotenso, taquicárdico, con glucosa de 300, en acidosis metabólica, respiración de Kussmaul, va a entrar por la emergencia diabético tipo 1. Va a ser un diabetes, va a ser un paciente joven, joven. No estoy diciendo niño, estoy diciendo joven. Joven quiere decir que puede tener 22 años, que puede tener 30 años, que puede tener 35 años de edad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa historia natural de la enfermedad de la que les he hablado hace rato, esto, lo que hoy se sabe es que puede tardar años. Antes se clasificaba, si leen un libro de Harrison de hace unos 15 años, con lo que a mí me habían enseñado, decía el diabético tipo 1 se clasifica en el autoinmune y el LADA, L-A-D-A, que venía de las siglas de diabetes autoinmune de inicio tardío. ¿Ya? Antes se hablaba de los LADA, hoy ya no se habla de los LADA, porque se sabe que el LADA ya no es algo diferente. El LADA es un diabético tipo 1 que su destrucción pancreática le ha tomado 20 años. Pues cuando les digo joven, no esperen encontrarse al diabético tipo 1 solamente de 5 añitos, de 10, de 15, no. Se los pueden encontrar de 22, de 25, de 30 años de edad. Son jóvenes. Mientras que el diabético tipo 2 es una persona mayor. ¿Ya? ¿Qué más tiene el diabético tipo 1? No tiene factor de riesgo cardiovascular. Es decir, el tipo 1 va a llegar un paciente de 30 años de edad delgado, no hay obesidad, no tiene hipertensión, no tiene dislipidemia, nada. Su vida era normal hasta que debutó. Voy a preguntar su herencia y no tiene esa relación. ¿Tienen papás diabéticos? No. ¿Abuelos? No. Es que es un diabético tipo 1. Todo lo que les he explicado, inviértanlo al diabético tipo 2. El diabético tipo 2 no debuta bruscamente. O si lo hace, si llegan a cetoacidosis, cuando hagan la anamnesis, les va a decir, ¿hace cuánto tiempo está mal? Hace 4 meses. Hace 5 meses estoy mal. O sea, ya venía avisando el cuerpo, ya venía avisando, pero el paciente lo ha ido apagando poco a poco. Algunos toman pastillas un tiempo, luego lo abandonan y así. Entonces en su anamnesis le va a decir, ya llevo así 5 meses, he perdido peso en los últimos 2 meses, hoy me he sentido muy mal, por eso he venido, pero es algo insidioso, lento, como el MODI, lento. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esta persona? Obesa, mayor de 45 años de edad, con dislipidemia, con hipertensión arterial sistémica, ¿se entiende? Con antecedentes de ACVs o infartos tal vez, ¿sí? Mayor de 45 años de edad. Ahora quiero ponerlos a prueba. Si tengo un paciente, y esto es real, lo he visto por Navidad, tengo un paciente de 22 años de edad que pesaba 170 kilogramos, 170 kilogramos. Él pesaba 190, llenaba toda la cama hospitalaria, ¿ya? Él ha entrado en cetoacidosis diabética y así como es como lo hemos metido. ¿Qué es? ¿1 o 2? 2. 2. Porque es obeso. ¿Puede ser un 1? Puede ser. ¿Qué tendría que hacer yo? Anticuerpos, péptido C, insulina. Pero fíjense, es joven, jovencito, pero cuando yo le echo la anamnesis, su mamá me dice es que de niño era siempre así, siempre ha sido obeso. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo ha estado mal? En los últimos meses. Pero como es joven, come todo lo que quiere. ¿Ya? Fíjense, entonces, la edad, si bien nos orienta, por favor que no sea una limitante. Porque yo he visto pacientes de 25 años de edad o de 40 tratados con metformina y con glibenclamida, que eran delgados, que no tenían otros factores y que han hecho cetoacidosis. Ellos eran unos pacientes de M1. Erróneamente los han tratado con pastillas. ¿Ya? Eso en cuanto a la clínica. Ya estamos terminando. El diagnóstico.
Eso es súper fácil. Glucosa mayor a 126 en ayunas. Eso tiene que sabérselo a piel. Eso no importa la especialidad que toque, no importa si son epidemiólogos, tienen que conocer los criterios diagnósticos. ¿Ya? Glucosa en ayunas mayor a 126. Glucosa, hemoglobina glucosilada mayor a 7. ¿Ya? Mayor a 7. Glucosa al azar en cualquier momento del día mayor a 200, más síntomas cardinales. Glucosa después de 2 horas de curva de tolerancia a la glucosa mayor a 200. Esos son los criterios diagnósticos. ¿Cuántos necesito? 2, siempre 2. Exceptuando el paciente que ya tiene síntomas cardinales y una glucosa alta. Por ejemplo, que el paciente entre a la emergencia, polidipsia, poliuria, polifagia de los últimos 3 meses, está deshidratado y la glucosa que le han tomado es 300. ¿Qué es? Diabetes. ¿Por qué? Síntomas cardinales más, glucosa mayor a 200. En este contexto yo no necesito 2 laboratorios. ¿En quién sí necesito los laboratorios? Paciente que viene por su prequirúrgico por colecistectomía. Ustedes son los cirujanos, le van a operar. Le hacen sus laboratorios y en el laboratorio aparece 150. ¿Ya? Ese sí, porque tiene un criterio. No tiene clínica, obviamente. Nunca van a tener clínica menos de 200 por la fisiopatología. ¿Sí? Entonces no tiene clínica. Le pido otra glucosa. La otra glucosa me sale 160. Diabetes. Tengo 2 mayores a 126 en ayunas. No tiene clínica, no importa. Es diabetes. ¿Sí? Entonces siempre necesito 2. Puede ser glucosa en ayunas y hemoglobina glucosilada. Puede ser glucosa en ayunas y curva de tolerancia. No importa. Pueden mezclar las que ustedes quieran, las que sean más factibles para su consulta médica. Pero tiene que ser 2. ¿Ya? Tiene que ser 2. Ahora hay unos criterios que les van a servir para cuando ejerzan y que van a colocar en sus diagnósticos. ¿Ya? Los criterios, ¿cuáles son? ¿Qué pasa si yo tengo una glucosa de 170 en un paciente asintomático? ¿Qué diagnóstico le ponemos? Tengo una de 170. No. A ellos se les pone hiperglucemia en ayunas. Ese es su diagnóstico. Hiperglucemia en ayunas. ¿Ya? O glucosa alterada en ayunas también pueden poner. ¿Ya? Y hay otra cosa. 2 horas después de haber comido, todos nosotros ahorita tomamos un vaso de Coca-Cola que tiene alta caloría, más un chocolate, un brownie, ¿ya? No importa. A las 4 de la tarde, no, ahorita es 1, 2, a las 3 de la tarde, si se hace control de glucosa, tiene que estar menos de 140. ¿Ya? De todos. No importa si has comido lo más azucarado del mundo, si tu cuerpo funciona bien, 2 horas después de haber comido, tiene que estar menos de 140. ¿Listo? Menos de 140. Entonces, estas personas 2 horas después de haber comido están mayor a 200, es diagnóstico. ¿Ya? Es diagnóstico. Y se fijan, aquí hay otro término que ahorita lo vamos a ver, es la prediabetes. ¿Ya? Ya. La prediabetes, entonces, ¿cuál sería? Todo lo que está en medio. Si es normal entre 80 y 100 y es diagnóstico mayor a 126, ¿qué es prediabetes? 100 a 126. O sea, que me salga 110, 120, 125, eso es prediabetes. ¿Ya? Si es normal menos de 140 postprandial y es patológico más de 200, ¿qué sería entonces entre 141 y 199? Prediabetes también. Si tengo un solo laboratorio, entonces glucosa anormal postprandial, no me lo van a poner en el diagnóstico, hasta estudiar. ¿Ya? Pero fíjense, esos parámetros a veces nos olvidamos. Si ya ha pasado 2 horas de que ha comido y está entre 140 y 200, eso es prediabetes. Si está mayor a 200, eso es diabetes. Sigue siendo diabetes. Y puede suceder. Me sucede a veces que entra el paciente a la emergencia, se va a operar de apendicitis y nos llaman como diabetes a descartar. Y claro, su glucosa está en 240. ¿No? Entonces hay que preguntarle, ¿a qué hora has comido? ¿Has comido? ¿No has comido? ¿Qué hora ha comido usted? Y ya. Está cumpliendo el criterio. Todavía no es diabético porque no tiene síntomas cardinales. Puede ser una hiperglucemia reactiva por la apendicitis, que también está presente. ¿Listo? Entonces, prediabetes se diagnostica así. Hemoglobina glucosilada, valores normales. Hemos dicho que es mayor a 6.5, ya es diabetes.
mayor a 6.5. ¿Ya? Perdón, creo que me he confundido con el objetivo que es 7. Mayor a 6.5 es diabetes en hemoglobina glucosilada. Entre 5.9 y 6.4 es prediabetes. En algunos he visto que hasta el 5.7 toman, pero el ADA sigue manejando 5.9. ¿Ya? Por debajo de 5.9, normal. 5.8, 5.6, 5.5, normal. Entre 5.9 y 6.4, prediabetes. Mayor a 6.5, diabetes. ¿Ya? Ese es el otro criterio diagnóstico entre pre y diabetes. ¿Y cómo hago el diagnóstico? 2 normalmente. Para prediabetes yo necesito 2. Toda la vida necesito 2. Para hipertensión necesito 2 tomas también. No puedo nunca hacer el diagnóstico con una sola toma o con un solo laboratorio, ¿no ve? Necesito 2. Y esos pacientes ya se llamarían como prediabéticos o diabéticos. Ya. Finalmente, voy a hablarles de qué más tenemos que pedir cuando nos enfrentamos al paciente. Tengo que pedirle hemoglobina glucosilada, tengo que pedirle perfil lipídico, tengo que medir su índice de masa corporal, pero con la visión, eso lo vamos a ver en la obesidad, de que los índices de masa corporal no son predictorios solos, por sí solos, y tengo que tomar en cuenta su presión. Tengo que pedir fondo de ojo en el diabético de larga data, porque yo necesito saber si está con retinopatía diabética. Tengo que verle los pies, quitarle las medias y ver que no tenga un factor de riesgo Wagner para el desarrollo de pie diabético, ¿ya? Tengo que tratar otros factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, fuma. Eso va en la anamnesis. Usted fuma, sí, pero no tiene que fumar porque va a generar más arteriosclerosis y riesgo de ACVs. Y tengo que tener objetivos, y eso se cumple para todas las enfermedades en medicina. Yo tengo que saber a dónde estoy llegando, cuál es mi objetivo. ¿Cuáles son los objetivos? Glucosa en ayunas entre 80 y 130, glucosa tras 2 horas de haber ingerido menos de 180, hemoglobina glucosilada de 7, presión arterial menos de 130-80, LDL colesterol variable, pongan una media menos de 100 porque varía, ¿ya? Y el perímetro abdominal a reducir. Para las mujeres, ahorita el perímetro abdominal que se requiere es menos de 85. Para los varones, menos de 92. Antes nos pedían 105 en varones y 90 en mujeres. Ha reducido el perímetro abdominal. No es una cuestión estética. Es porque fisiopatológicamente más de ese valor, leptina, grelina, se altera. ¿Ya? Entonces yo necesito medir perímetro abdominal, necesito controlar presión arterial, necesito medir lípidos, pero igual a piel tienen que conocer esto. Tienen que conocer esto. O sea, desde ya les digo, sería imposible que no pregunte esto. Glucosa en ayunas entre 80 y 130 es el objetivo a llegar en el paciente. Puede estar 110, puede estar 120, puede estar 125, no importa. Entre 80 y 130. ¿Ya? Glucosa en ayunas. Hemoglobina glucosilada, ya, con una media de 7. Pero esto varía. Si es joven, 6.5. Si es anciano frágil, 8. ¿Por qué? Porque los ancianos frágiles tienen más riesgo de hipoglucemias e hiperglucemias. ¿Ya? Objetivos de lípidos. Cuando vean lípidos, lo que hace lípidos les van a explicar. Pero pongan una medida de que el LDL colesterol tiene que estar menos de 5. Van a ver que depende. Depende del paciente. ¿Ya? Ok, esos son los objetivos que tienen que saber. Y la glucosa postprandial tiene que ser menos de 180. O sea que 2 horas después de haber comido tiene que estar menos de 180. A veces los hijos de los pacientes me dicen, ¿cada cuánto le medimos? Les van a preguntar ustedes, ¿cada cuánto le medimos? Si está controlado una vez a la semana, basta. Basta. Tienen que medir la postprandial y la en ayunas, sí, porque van a ver que cada una se evalúa con un riesgo cardiovascular diferente. Entonces yo les digo, anótalo en un papelito y el siguiente mes me lo traes. ¿Cómo ha estado? Pero una vez a la semana, porque hay hijos que todos los días les pinchan a cada rato y los lastiman. No es necesario. Los primeros días que inicio insulina, sí. Y me van avisando. Pero después, una vez por semana. ¿Listo? Ok, chicos, como les digo, coordinen con su representante para su nombre, ¿ya?